Me llamo Cristina Muñoz Verbeira y voy a realizar un pequeño informe oral sobre la sesión número 3 que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz el 19 de noviembre del 2014 de la asignatura de Seminario de Orientación Profesional dirigida por el doctor Manuel Galán, que se titula ¿Cómo nos relacionamos con los demás a través de la comunicación? Vamos a hablar de los diferentes factores que influyen en la comunicación. Estos factores son igual de importantes que la palabra. Son los gestos, las miradas, el cuerpo. Estos gestos son importantes a la hora de expresar sentimientos. La palabra refuerza también estos gestos y no debemos de olvidar que la comunicación no verbal refuerza el mensaje. Todos poseemos diferentes destrezas personales y debemos de ponerlas en uso. Por ejemplo, el mirar a la cara, el movimiento de cejas, la posición del cuerpo, todo esto influye en el mensaje. Y también el tono y volumen de la voz, la inflexión de esta y la entonación permiten entender el mensaje que queremos comunicar. También debemos destacar los elementos de ruptura, como son las preguntas, la inflexión de la voz, las muletillas, que las muletillas hacen referencia a las pausas, las cuales debemos evitar. Después de haber visto todas las destrezas personales y todo el tema relacionado con la comunicación no verbal, ahora vamos a fijarnos en cómo debemos presentar un tema. Debemos tener en cuenta diferentes factores, como elaborar mensajes claros y específicos, implicar el mayor número de sentidos posibles, adaptar el lenguaje al nivel de los asistentes, recurrir al sentido del humor cuando proceda, utilizar una expresión que transmita actitud positiva, saber dónde ponernos en cada momento, controlar las muletillas, saber utilizar el tono y el volumen de la voz según lo requiera el contenido que tenemos que explicar, apoyarse en los gestos, la mirada, la posición corporal, controlar el ritmo de la exposición según el público asistente y es una necesidad básica tomarnos tiempo y dedicar la atención necesaria para comunicar eficazmente. Aparte de todo esto, aprendimos a través de diferentes ejercicios que no solo basta con la voz para transmitir una información, los gestos son imprescindibles. También aprendimos que con un simple número podemos transmitir un sentimiento, por ejemplo, 33. Debemos tener en cuenta que dependiendo del sentido de la información nos quedamos con palabras claves diferentes. Como conclusión a todo esto, aprendimos que el mensaje oral inevitablemente se pierde conforme se transmite. Aun contando con toda la atención, es inevitable que se produzcan pérdidas en el contenido del mensaje. Por ello, estructurar el contenido de la presentación de forma clara es fundamental para transmitir el mensaje.